Pasa a ustedes, mis hermanos. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa, viene la parte de los agradecimientos en la introducción. ¿Por qué? Porque le quiero agradecer a mi hermano Iván por no solamente por sus palabras, sino también porque tuvo a bien invitarme, este, para, para tratar este tema. También a mi hermano Abraham, que sé que no está, pero sé que me está escuchando por ahí. Le doy las gracias a los dos por haberme tomado en cuenta. Ellos creen que puedo colaborar en esto, entonces, pues tengo que hacer el esfuerzo para no, bueno, pues para tratar de corroborar de que no están equivocados. Entonces, vamos a empezar un poquito, mis hermanos, con esto. Eh, yo les voy a ser sincero porque este tema es un tema eh, que a mí personalmente, muy personalmente, antes de empezar, muy personalmente, quisiera tomarme unos minutitos antes, es un tema que a mí, a ver, ¿me llama la atención? Sí, sí me llama la atención. Pero es una parte de la historia del pueblo de Israel que a mí, digamos que, digo, está bien, pero prefiero otras secciones de la historia. Digamos, en la época de los reyes, es una parte, de ahí en adelante, es una parte que a mí me suele gustar mucho. Cuando mi hermano Abraham me invitó, y me dijo que se estaba estudiando el libro de los jueces, pues yo tengo que decir algo, mis hermanos. ¿Ustedes han visto la película donde sale el actor que la hizo de Batman? Se llama Éxodo, Dioses y Reyes. ¿Por qué les menciono esto, mis hermanos? A mí cuando me preguntan, cuando me cuestionan, cuando yo abro mi Biblia y veo el Pentateuco y los primeros dos libros que le siguen, me llega a la mente la palabra de Canaán o Canaán. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo no soy tan romántico como pudiera ser o como pudieran ser algunos de ustedes que mencionan la palabra Canaán y luego, la tierra prometida. En mi caso, a mí no me pasa eso. Yo pienso Canaán y digo, wow, tierra de dioses y reyes. Tierra conflictiva, tierra problemática, tierra de muchas cuestiones que yo quisiera invitarlos a estudiarlas, a profundizar un poquito en ellas, porque para entender la tierra de Canaán y en su contexto histórico que vamos a estudiar no solamente el día de hoy, si Dios no lo permite, sino también me gustaría tomarme otro miércoles más y me deja mi hermano Ivancito, para poder profundizar en ciertos puntos, porque hay muchas aristas que considerar, hermanos. Yo aquí también les voy a pedir una disculpa primeramente porque a lo mejor lo que yo voy a decir, no solamente mis hermanos varones, como ya adelantaba mi hermano Iván, cuando yo estuve con ellos, y estuvimos viendo un tema muy concreto del creciente fértil, pues voy a tocar algunos puntitos que di en esa plática, pero ¿por qué? Porque lo tengo que hacer. Porque si no se analiza completamente eso, no se puede entender la situación histórica y geográfica de Canaán. No se puede. Tengo que ver, tengo que observar ciudades, acontecimientos, de por ahí tengo que utilizar los mapas que ya bien los utilizaba Abraham en esta serie de pláticas, porque yo lo he estado viendo, mis hermanos. Pero aquí quisiera detenerme un poquito y resaltar la importancia de esto. ¿Por qué? Porque Canaán, mis hermanos, en la época de los jueces,
estaba habitada por muchas civilizaciones que ocupaban la tierra de Canaán. Yo creo que Abrancito ya lo había tocado, y si no fue así, yo creo que los hermanos que estuvieron aquí con ustedes anteriormente lo habrían tocado, y si no es así, ustedes lo han de haber leído en su casa y a lo largo de todos los años. Si nos vamos por allá al libro del Deuteronomio, por favor, le invito a abrir su Biblia. Allá al libro del Deuteronomio, capítulo 7. Me voy a retroceder un poquito en el tiempo. Es una revisión muy breve, hermanos. No me pienso tardar tampoco mucho en esto. Me interesa tocar otras temáticas. Pero sí hay una advertencia que hace nuestro Dios y que se la da a su pueblo, que está allá en el Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Si me puede acompañar usted desde su hogar. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y hay una parte muy importante, usted ya lo conoce. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Versículo 4. Porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis, sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí hay varias cosas que considerar, mis hermanos. Primero, las naciones a las cuales Dios envía a su pueblo. Y el mandamiento de Dios, los tienes que destruir. Y no quiero que crees tú lazos. No quiero que te involucres con esa gente. ¿Por qué? Porque van a desviar tu corazón y vas a servir a sus dioses, a los cuales ellos sirven. Por eso yo les comentaba, Canaán, tierra de dioses y reyes, así como en la película. Quisiera compartir, ¿puedo compartir pantalla, mi hermano Iván? Mayra. Sí, gracias. No están viendo todavía, ¿verdad, hermanos? Todavía no se ven. Okay. Bueno, para no quedarme callado en lo que se comparte esto, voy a. Ya están viendo ya están viendo no los veo, mis hermanos. ¿Me pueden hablar, por favor? Viendo tu escritorio. Ah, ok. Entonces ya están viendo el Spider-Man, entonces. Sí. Ok. Vale. Aquí está la presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Listo. Mis hermanos, yo voy a dar parte de lo que estuve tocando con mis hermanos varones, porque creo que es muy importante para poder entender
todas estas cuestiones de los dioses, los pueblos que estaban asentados allí en Canaán, cómo llegaron ahí, por qué las ciudades en las conquistas del pueblo de Israel, en su éxodo por la tierra de Egipto y tal, historia que usted ya conoce. Me tengo que retribuir, perdón, me tengo que retroceder en el tiempo un poquito y poder comprender. Sí ven mi mouse, ¿verdad, hermanos? Sí, ya los estoy viendo. Gracias, gracias. A esta zona, a la zona de Mesopotamia. Perdonaránme otra vez, mis hermanos varones, que vuelva a tocar este tema. A mis hermanas de la femenil, pues, de las que están presentes, pues, a lo mejor esto les toca un poquito de sorpresa, pero pero a mis hermanos varones, no, yo creo que lejos de lo horrible que fue mi plática, ustedes se han de haber puesto a estudiar un poquito más de esto y yo creo que me pueden ayudar un poquito con esta presentación, mis hermanos. Bueno, ¿por qué toco esto? En esta zona de los que vemos en el Oriente Medio, en la zona de Mesopotamia, discutía con mis hermanos varones, que es la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque se empezaron a aparecer en medio de los dos ríos, los ríos Tigris y Éufrates, que nacen del Golfo Pérsico. Las primeras ciudades en la historia de la humanidad y repasábamos también los primeros imperios. Todo esto fue gracias al asentamiento de los grupos humanos y a la domesticación de los animales para el pastoreo y la agricultura. Esta es una zona que marcó mucho en la historia de la humanidad. Si pudiéramos nosotros ver, si pudiéramos nosotros ver en este mapa que saqué de la Enciclopedia de Historia Mundial. Este mapa también ya se los había compartido mi hermano Adán García en una de sus predicaciones. Podríamos ver lo que se llama o lo que se denomina por las ciencias históricas y de la Tierra como el creciente fértil o la media luna fértil. Yo creo que esto ya lo había tocado mi hermano Abraham en anteriores exposiciones, pero lo quiero volver a resaltar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos esta parte de la historia, tengo que entender más o menos entender de dónde vienen las personas, los grupos humanos, cuándo surgieron, qué reyes, emperadores, gobernadores eran los que dominaban el mundo conocido en esa época, ¿sí? Discutíamos también con mis hermanos varones por qué la tierra de Canaán, nuestro Dios, la describe como la tierra donde fluye leche y miel. Y también discutíamos, ¿no? Leche y miel, leche de vaca, ¿no? Y miel de abeja. La frase está muy popular, pero que por consecuencia, si vemos este mapa, vemos que no es correcta, mis hermanos, ¿sí? Las vacas no son propiamente del territorio de Canaán. Pero bueno, lejos de eso, vamos a analizar un poquito más las cosas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, aquí les puse esta imagen, a la tierra de Canaán. Es por aquí, todo esto comprende la tierra de Canaán y si ustedes se dan cuenta, está justamente en medio de lo que yo les decía que se denomina el creciente fértil a toda esta zona. Es toda esta zona, todo el paso que comunica África, Asia y todo el Oriente Medio. Todo esto es una zona que se conoce como el creciente fértil o la media luna fértil.
Entonces, la tierra de Canaán funciona como un puente que comunica África con Europa y con Asia. Toda esta zona, mis hermanos. Esta es una zona en donde a nuestro Dios mandó a su pueblo. Esta zona. Pero esta zona estaba gobernada por muchas civilizaciones, mis hermanos, muchos pueblos, que aquí es donde se los puse. Lo mencionaba nuestro Dios. Si usted va ya al libro de los jueces, vamos para allá, mis hermanos. Por favor, lo invito a abrir nuevamente su Biblia. Allá al libro de los jueces, capítulo 3. Aquí hay algunas cosas que tenemos que considerar. Dado del éxodo que nosotros podemos ver del pueblo de Israel en su viaje a la tierra prometida que nuestro Dios les da, no fue fácil, se tardaron mucho, pasaron generaciones, un resumen muy rápido, pero si podemos fijarnos un poquito más en este mapa, podremos ver por dónde fue, digamos, la conquista y hacia dónde, no es cierto, no es en este mapa, es en el anterior, por dónde fue la conquista del pueblo de Israel para tomar la tierra de Canaán. Aquí quisiera hacer un énfasis en lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 1. Porque en el capítulo 2, mis hermanos, del libro de Jueces, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y empezaron a servir a los Baales. Bueno, aquí necesito la ayuda de uno de mis hermanos. Es la primera vez, creo que en el Antiguo Testamento, que se menciona a los Baales. Creo que sí. Anteriormente, no solamente se les denominaba los dioses de los pueblos a los cuales nuestro Dios envía a su pueblo, pero no se les denomina como tal. Creo yo, por ahí si a uno de ustedes les gusta ayudarme, creo que es la primera vez que se les menciona como el nombre de Baal, ¿sí? Que, bueno, mis hermanos, a ver, alguien que me ayude, ¿qué significa Baal, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, Baal significa señor. Había muchos señoríos. La religión era muy importante, mis hermanos. En todas estas civilizaciones, todos estos grupos, a los amorreos, los jebuseos, los heveos, ¿quién más? Los filisteos. Hay algo que nunca, o yo pocas veces he escuchado en los estudios bíblicos. Cuando nosotros mencionamos todo eso, no nos podemos olvidar, y creo que es algo que se olvida comúnmente o gran parte, o se sobreentiende, mejor dicho, no que se olvide, se sobreentiende. Tenemos que entender también, mis hermanos, y yo se los digo porque a veces que a mí se me olvida, a lo mejor a ustedes no se les olvida, pero a mí sí se me olvida. Todos los habitantes de Edom, Moab, los filisteos, los fenicios, todos son pueblos y los pueblos tienen cultura. Yo creo que esto Abraham se los ha dicho muchas veces. Y la cultura es una cultura dominante en cada territorio en donde ellos están. Y además de que se gobernaba, que había reyes, había gobernantes dentro de cada uno de los grupos, los amorreos tenían a su líder, los de Edom tenían a su líder, los moabitas tenían a su líder, pero también tenían a sus dioses. Cuando yo analizo la tierra de Canaán, mis hermanos, tengo que tomar en cuenta las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque los historiadores mencionan que a pesar de que la tierra de Canaán es una porción delimitada dentro del Oriente Medio, no eran una
sola nación, tal como hoy en día, mis hermanos. Por eso nuestro Dios les menciona lo que yo les leía en el Deuteronomio y también en el libro de los Jueces 3, que ya no lo leímos. Jueces 3, por favor, mis hermanos. Estas son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel. Versículo 3, los 5 príncipes de los filisteos y a continuación, todos los cananeos, todos los de Sidón, todos los heveos. Y en el versículo 5 dice, los hijos de Israel habitaban entre todas estas naciones, todos estos pueblos. Acuérdese, naciones con cultura. Cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, en el versículo 5 del capítulo 3. Y toda esta zona, mis hermanos, estaba influenciada por los Baales, los dioses de los cananeos. Aquí hay algo importante, mis hermanos, que también quisiera detenerme. Cuando yo pienso en la tierra de Canaán, y que es algo que tenemos que considerar en cuenta, quiero que usted busque en lo que resta de esta semana y en lo que inicia la siguiente, huye un término que se tiene que entender cuando se estudia la tierra de Canaán, el término de sincretismo religioso. Si nosotros consideramos eso, podemos entender muchas de las cosas que sucedían cuando el pueblo de Israel llegó. ¿Y por qué toco lo del sincretismo? Porque el sincretismo lo pudiéramos denominar, o yo lo quisiera denominar, justo ahorita no tengo nada a la mano que me pudiera ayudar, pero el sincretismo es, yo voy a adoptar de las diferentes culturas que me rodean parte de su sistema de pensamiento, y en este caso, si estoy hablando su sistema de pensamiento, también estoy hablando de su sistema religioso, y que yo lo voy a adoptar para yo poder desarrollarme y adaptarme a la tierra en la cual yo estoy habitando. Eso es algo que le sucedió mucho a los hijos de Israel cuando tomaron la tierra de Canaán. Y bueno, cuando la tomaron, ¿hubo una conquista tal cual de toda la porción de la tierra? No. Tomaron posesión de ciertas partes, pero no hubo una conquista plenamente. No la hubo, ni la hay hoy en día, ¿no? ¿Cuántos países hoy están actualmente en esta zona? Está Palestina, aquí en la Franja de Gaza, más arriba está el Líbano, al este del río Jordán, Jordania, Cisjordania, Israel, al norte está Siria, más allá Turquía, más al este Irak e Irán, todo lo que ocupaba la región de Mesopotamia, mis hermanos. Entonces, todas estas, todos estos grupos sociales, todos estos pueblos que controlaban la tierra de Canaán, el pueblo de Israel les tuvo que hacer frente, y vaya que les costó mucho trabajo. Les costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no pudieron expulsarlos a todos. Yo creo que con Abraham ya vieron, sobre todo los primeros capítulos del libro de Jueces, que no pudieron expulsar a muchos habitantes de los pueblos que gobernaban Canaán. No podían, no pudieron. Humanamente también era imposible. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que estos pueblos eran pueblos muy desarrollados. La zona fértil de lo que es Canaán estaba sobre el río Jordán. Por eso no es casualidad que cuando el pueblo de Israel subió de Egipto hacia la conquista de Canaán, haya tomado esta ruta, no me voy a detener mucho en esto, haya tomado esta ruta para subir hacia la tierra de Canaán, era para darles, en términos coloquiales, esquinazo
a toda esta porción de tierra y entrar, digamos, por el lado más fácil, más conveniente, más cómodo. Y también en la ciudad de Jericó, no es casualidad que fuera la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Que también es muy interesante lo que sucedía en la ciudad de Jericó o Jericó. Es una ciudad amurallada. Usted sabe que es la primera ciudad ocupada, la primera ciudad propiamente que muchos historiadores dicen que es la primera ciudad que existió. Yo tengo un poquito ahí mis dudas por todo lo que comentaba del creciente fértil y sobre todo que aquí fue en la cuna de la civilización en Mesopotamia y una de las primeras ciudades también fue Ur y Uruk. No me voy a detener en esto. Pero dentro del Oriente Medio, mis hermanos, la ciudad de Jericó, muy próxima a Jerusalén, dicen los historiadores que fue la primera ciudad en la historia de la humanidad. También otra de las cuestiones, cuando el pueblo de Israel entra a tomar posesión, ya no veo mi mouse, aquí está, cuando entra a tomar posesión de la tierra de Canaán, la conquista suele ser hacia el sur. ¿Alguna idea, mis hermanos, por qué fue hacia el sur? Allá hacia la ciudad, sobre todo de Hebrón, fue la conquista de Caleb, y también ahí por ahí estuvo apoyando Josué, o bueno, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, pero ¿por qué fue hacia el sur? Y no fue hacia el norte. Bueno, déjenme comentarles algo. De acuerdo a la historia, miren, voy a hacer aquí un poquito de zoom, a ver si no se traba esto. ¿Ya se hizo zoom? Sí, ¿verdad? Gracias, Becky. Fíjense, mis hermanos. Estas líneas que ven aquí, todas estas líneas. Oh, la tierra que comunica, ¿por qué? Porque hacia el sur está Egipto. Aquí está también su torrente de Egipto, qué casualidad. ¿Por qué se fueron hacia esta parte del sur en primera instancia? Sí, después se fueron hacia el norte, aquí vemos el mapa, pero en primera instancia, ¿por qué se fue hacia el sur la conquista? Hacia la tierra de Gosén o hacia el Negev, que es la parte sur, la parte seca, la parte árida. Si ustedes siguen esta línea, estas dos líneas nos representan los caminos, las rutas, pero comentaba con mis hermanos, ¿las rutas de qué? ¿Caminos para qué? ¿Y por qué solamente hay dos? Vamos a verlo también aquí. ¡Ay! Ajá, en este. ¿Por qué solamente hay dos, mis hermanos? Y también acá, a ver dónde está el otro. Ah, aquí está, miren. Este es el bueno. Aquí está. Epa. Para comunicar todo lo que es Egipto con la tierra de Canaán. 1, 2, 3 caminitos. Y miren, aquí está bien bonito el nombre. Camino a la tierra de los filisteos. Que sigue todo este camino por la costa. Hacia las ciudades de Gaza, la ciudad de Askelón o Ascalón, el camino al sur, que atraviesa por el Negev, que comunica igual también acá para Canaán, y el camino del desierto, que es el que siguió el pueblo de Israel. ¿Por qué es importante, mis hermanos? ¿Y por qué les voy a quitar un poquito eso? Bueno, aquí la veo. Se empezaron a extender de Jericó y empezaron a bajar hacia el Negev. ¿Por qué? Sobre todo si tomamos en cuenta digamos, el tiempo, la historia. Estamos hablando más o menos de la edad del bronce. Bueno, no más o menos. Estamos en la edad del bronce. Entonces,
en esta edad, a ver, también se los voy a dejar un poquito ahí de tarea, perdonen ustedes que les deje la tarea, pero una de las cuestiones que yo tengo que considerar es que durante esa edad, las civilizaciones habían crecido un montón. Dos, las ciudades como tal se habían desarrollado hasta tal punto, ¿por qué? Porque gracias a la domesticación de los animales y gracias al sedentarismo que provocaba la agricultura, las ciudades crecían un montón, se había desarrollado ya un sistema de escritura y se empezaba a especializar la gente en la actividad de la guerra por el dominio de metales. Ya se empezaban a desarrollar los metales. Toda esta zona, mis hermanos, lo mencioné al principio, es una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque todas estas naciones se especializaban en la guerra si eran muy avanzadas, como por ejemplo, la tierra de los filisteos o quiero que alguien me ayude, si no es ahorita, porque también no recuerdo muy bien los conceptos. Palashnuk, yo creo que si mi papá está aquí, yo creo que sí se acuerda. O la gente que se denomina los Pereset, que la historia moderna se ha encargado de denominar a los filisteos, bajo esos dos nombres antiguos, nos menciona que Egipto tenía ya contacto con toda esta gente, pero a través de los filisteos los Peleset, que el término Peleset es la gente del mar. Por eso este mapa también me gustó mucho, porque se llama el mar de los filisteos, el mar de los Pelesec, el mar de la gente del mar, que se cree que son gente que llegó, voy a hacer un poquito más chico, que se cree que los filisteos es gente que llegó, ¿cómo se llama esta isla, mis hermanos? Chipre. Chipre. Y también los filisteos se cree que llegaron de Chipre, o si no, de todas las islas que ocupan Grecia, mis hermanos. Todas las islas de acá. Y sobre todo se cree que llegaron de la isla de Creta. Los filisteos. Voy a volver a hacer zoom. Perdón. Muy bien. Volviendo un poquito al tema. Todas estas personas tenían una cultura muy avanzada, mis hermanos. Pero para volver a tocar el punto. Y sobre todo las del norte, mis hermanos. Ciudades que dominaban el norte, les decía a mis hermanos varones, la ciudad de Tiro, la ciudad de Sidón, a ver si tengo un mapa que me pueda ayudar a esto. La ciudad de Tiro, miren, este está bien bonito. Decía mi hermano Iván, toda esta zona, decía mi hermano Iván, la tierra de los fenicios. Y una zona muy próspera, mis hermanos. Sobre todo ciudades como Sidón y Tiro, aquí en el Líbano, bueno, lo que dice el Líbano, ciudades muy ricas, muy prósperas. ¿Por qué? Sobre todo la riqueza en este tiempo, mis hermanos, se daba por el abastecimiento, sobreproducción y comercialización de los granos, del grano y de las especias. Ya lo había comentado con mis hermanos varones, entonces yo creo que me van a decir eso, ya lo sabemos, Josa, no digas tonterías. Entonces, pero para el que no lo sepa, esta época de la historia de la humanidad se vio muy marcada, mis hermanos, por el comercio del grano y especias. Es así, no se nos tiene que olvidar. Yo ahí sí quisiera ser muy, muy enfático en esto. Y sobre todo, estas dos cuestiones que les manejo, fue lo que, no veo otra vez mi mouse, fue lo que marcó mucho que la conquista se diera hacia el sur de Canaán y no hacia el norte. Ahorita voy a volver a tocar el norte.
estos dos caminos que comunicaba Egipto con la tierra de Canaán, y sobre todo el camino del sur, el que atravesaba el Negev, toda la zona del Negev. Esta zona, nos dicen los historiadores, yo quiero que también ustedes lo chequen la semana y en la próxima, otra vez no. Todas estas rutas de comercio y sobre todo la del Negev era la más próspera. Las caravanas que venían de Egipto atravesaban por aquí y, Dios mío, todo el comercio que se hacía. ¿Por qué? Por cuestiones, digamos, obvias. Si nosotros estamos por acá, nos podemos comunicar por la costa. Pero si nosotros venimos aquí por el medio, nos comunicamos con las ciudades que tienen acceso al río Jordán. Y esta zona de la tierra de Canaán era una zona muy próspera, igual que el Negev. Si usted también investiga hoy lo que Israel ha hecho en el Negev en cuestión agrícola, es una cosa magnífica. Magnífica lo que usted va a encontrar en internet. Lo que Israel hoy en día ha hecho en Negev. Le dicen el qué, cómo Israel ha hecho florecer el desierto, algo así titulaba, creo que la National Geographic en uno de sus artículos que publicó, no hace mucho, tiene poquito. ¿Cómo hizo florecer Israel el desierto? Yo creo que parte de... perdón, Ivancito, no había visto tu mano, discúlpame. Sí, y mira, nos acabas de comentar para que todos los hermanos también conozcamos esta información que a mí se me hizo muy importante, José. Por ejemplo, tú decías que había muchas especies en aquel tiempo, pero la pregunta sería, ¿y para qué eran, verdad? Todos esos. Entonces sí me gustaría que comentaras por qué era tan importante Sidón en aquel entonces, Sí, ¿no? Por las gracias. especies, pero ¿para qué servían estas especies? Sí, gracias, Ivancito. Ya que lo tocó Ivancito, y qué bueno porque me pone un alto, porque si no empiezo a disvariar entre las ramas. Mencionaba la ciudad de Sidón y de Tiro. Tiro fue una ciudad dominada por los fenicios, muy próspera por el comercio que se daba en todo el Mediterráneo, mis hermanos. En todo el vamos a ver un mapa mejor, un mapa que... Hombre, no tengo uno en particular, pero se los incluyo para la siguiente. Tiro era una ciudad que comercializaba mucho grano y mucha especia en todo el Mediterráneo. Las especies que se comercializaban, hermanos, ya lo había comentado con mis hermanos varones, y creo que Iván hasta los puede decir de memoria. Va a decir, son estas y estas. Había sobre todo dos especies, mis hermanos, que venían del Egipto y que eran muy utilizadas en la tierra de Canaán para los rituales religiosos, que era la mirra y el incienso, y que otra vez me va a venir para acá, y que en el intercambio terrestre dominaban estos dos caminos, el camino del norte y el camino del sur, incienso y mirra, que comunicaba Canaán, o mejor dicho, Egipto para Canaán, porque esas dos especies se daban en Egipto. Ahora, perdón, si regresamos acá, en Sidón, hubo una presencia muy fuerte de comerciantes. No es Moscada. Sí lo ven, ¿verdad, mis hermanos? Este mapa. No es Moscada. Tengo aquí también anotado, porque son bastantes. Lejos de los frutos que se daban mucho en la región, que usted lo sabe, ¿no? Que son los frutos que se daban en Israel, ¿no? El trigo, la cebada, la uva, el olivo, la higuera, los dátiles. Lejos de todo eso, las especies que se daban, que tenían sobre todo tres usos, mis hermanos. Ya los comentábamos, ¿no? El uso religioso, de ceremonias religiosas,
para enfermedades y sobre todo para la conservación de los alimentos, mis hermanos. Ahí, Ivancito, cuando estuve con ellos, dio la clave de aquí. ¿Por qué para la conservación de los alimentos, mis hermanos? Las sales, pimienta, ¿por qué? Esta zona, sobre todo, si nos vamos a digamos a la geografía básica, esta es una zona árida, seca, y las especies servían para la conservación de los alimentos. Se utilizaban mucho. Y también sobre todo para la alimentación, ¿verdad? Evidentemente, como es el caso de las nueces. El clavo es el clavo de olor, ¿verdad? Una de mis hermanas que me ayude, sí, el clavo de olor. Gracias. También mi mamá me está aquí soplando. La nuez eran especies muy comercializadas en esta zona. Y ese comercio es el que era el común denominador para la riqueza, mis hermanos. Betty, adelante, perdón, es que no los estoy viendo, mis hermanos, disculpen. No, nada más iba a hacer un comentario, que el clavo de olor era más preciado que el oro, 7 veces más preciado que el oro en esa época. Sí. Gracias, Betty. Perdón, ¿quieres decir algo más? No, creo que no. Sí, es cierto lo que menciona esta Betty. También hay otro elemento, otra especie que se comercializaba, mis hermanos, que era que la púrpura. La púrpura aquí en la ciudad de Tiro, mis hermanos. Si también nos vamos un poquito allá al estudio de la púrpura, es un elemento muy costoso. Dicen los historiadores que para hacer 1 gramo de la tintura, para teñir las telas, se necesitaban alrededor de, ahí también les encargo ahí el dato, no lo recuerdo muy bien, creo que eran 9,000 moluscos, mis hermanos, para 1 gramo de tintura. Y como bien nos decía Betty, todas estas especies muy valiosas, más que el oro y más que la plata. Esta zona, ya lo mencionaba, zona de dioses, pero también zona de comercio. El que dominara la tierra de Canaán, dominaba no solamente el grano, los alimentos, la domesticación de los animales, dominaba también el comercio de especies de Egipto. Otra vez vamos a ver este mapa. Comercio de especies que comunicaba Egipto con Asia y Europa, y sobre todo Asia, el creciente fértil. Porque aquí toda esta zona estaba llena de ciudades, mis hermanos. Ivancito, ¿quieres comentar algo? No, perdóname. Perdóname, Josafat, yo quiero Sí. preguntarte, no he entendido por qué se fueron hacia el sur. Aquí voy a poner Sí. Es Gracias. ¿no? Que nos decía esta Becky. Perdóname, es que arriba ya me quedó bien claro todo lo que tenían y de lo que nos acabas de hablar, ¿no? Sí. De las especias, lo importante que eran, pero hacia el sur, ¿por qué? Hacia el sur, porque esta ruta, la ruta del sur, la que comunicaba con el Negev, aquí era, según los historiadores, también ahí les encargo que me puedan ayudar para la siguiente, esta ruta, la del sur, era la que se utilizaba más para el comercio, para el comercio entre Egipto y Canaán. Esta es la ruta que más se utilizaba. Aquí las caravanas de camello pasaban por aquí, no tanto por la ruta del norte, sino lo utilizaban por aquí. ¿Por qué? Porque la diversidad de ciudades era más rica aquí que en la costa o en la franja de Gaza, porque comunicaban ya las ciudades, digamos, poderosas estaban aquí, pero estas ciudades eran marítimas. El comercio iba para acá.
por una obviedad, estaban pegadas a la costa. Pero esta ruta, la ruta de las especies de Egipto hacia Canaán, atravesaba la ruta del sur, no esta. No, a ver, no que no hubiera, por supuesto que sí, pero la más utilizada, según los historiadores, era esta. Por eso, la conquista de Canaán se dio hacia acá. ¿Por qué? Porque el hecho de yo poder dominar toda esta zona me garantizaba tener acceso y dominio de esta ruta comercial, principalmente. Y también por la tierra, sobre todo en Hebrón, Jericó, Gosén y Negev. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué había en Hebrón? Si ustedes se acuerdan, ¿qué había en Hebrón? Alguien ahí que sepa ahí de cultura popular, de cultura bíblica. ¿Se acuerdan ustedes qué había ahí en Hebrón, mis hermanos? ¿O por qué era famosa Hebrón? Bueno, no solamente Hebrón, en esta zona de aquí. ¿Por qué? Había cuerpos de agua, mis hermanos, en esa época. Había manantiales que estaban aquí y se utilizaban para el regadío. Toda esta zona. El Libná, Hebrón, más en Berseba. ¿Sí? El hecho de controlar toda esta zona, mis hermanos, era símbolo de riqueza, prosperidad. Adelante, Ivancito, perdón. Otra vez, discúlpame. Sí, mira, nada más también quiero comentar algo que es más importante que tú has dicho. Mira, el verso 17 dice, y luego que Faraón dejó, de Éxodo 13, 17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y es lo que tú comentas, que finalmente los filisteos pues eran maestros ya en los metales con herramienta, ¿verdad? Entonces la zona que ellos van conquistando no se van hacia Filistea. Yo creo que el pueblo también sabía que esa ruta, si ellos la tomaban por el mar, era muy fuerte los filisteos. Y ellos se iban consolidando como nación, y no era un pueblo de guerra, No. era un pueblo que Dios... Hermano Iván, Ya cerré no su se- micrófono, perdón. Perdón, sí. Era un pueblo que Dios peleaba por ellos, pero que también conocían, Dios les había dicho, por ahí no los voy a enviar, porque se van a arrepentir al ver la guerra. ¿Sí? Ya después, más adelante, vamos a ver que sí pelean con los filisteos, pero ya están más consolidados como nación. Pero yo creo que este texto, Yosa, encaja muy bien en lo que vienes comentando. Gracias. Sí, sobre todo ahí en el libro de los jueces, ¿no, mis hermanos? En el capítulo 3, ¿no? Dios dejó también que Israel conviviera con todos estos pueblos para probarlos y sobre todo ¿para qué? Para que también Israel conociera lo que hoy se denomina el arte de la guerra. Adelante, Abraham. Sí, José, gracias. Un comentario, a ver si logramos aportar algo. Algo que no se ha dicho así tácitamente, pero alrededor pues de esta plática histórica, eh, historia, geografía, un poquito Israel cuando llega a la tierra y trata de conquistar, realmente Israel llega como si fuera gente de la edad de piedra. Era gente muy atrasada culturalmente, en todos los aspectos de la cultura, y por supuesto, militarmente ellos no conocían el arte de la fabricación de armas de bronce, de metal, estaban muy mal. Entonces, no podían tampoco atacar hacia el norte, complementando lo que decía mi hermano Ivancito, porque hacia el norte todos estos pueblos ya manejaban, como ahí mencionaste, los metales. Y obviamente tenían espadas, tenían lanzas,
carros cerrados, como dice la Escritura. Y Israel todavía no está en esa posición, son nómadas. Entonces, tienen que bajar para acá. O sea, hay una explicación, pues, en este sentido, lógica, ¿no? ¿Por qué tienen que bajar para acá? Y nada más lo último, ¿no? Se dice por ahí, los detractores de la Biblia, llegan a decir que todos estos caminos que están por aquí aparecen como en cafecito, ¿no? Por aquí en el mapa. Aunque bueno, aquí dice ruta de conquista en rojo, los caminitos estos, las rutas comerciales, se dice que todas estas eran hasta cierto punto, por ejemplo, en toda esta zona aquí de la costa, eran controladas por Egipto. Egipto tenía como guarniciones en todo esto. Tenía como lugares en los que controlaba ese comercio y obviamente daba protección. Luego dicen que, pues de alguna manera Israel cuando penetró para acá, penetró hasta cierto punto, no podía bajar más porque ya entraba al, ¿cómo se llama? A los territorios que dominaba Egipto, ¿no? Entonces todo esto a lo mejor pudiera aportar algo más. Gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, Pablo. Esto que menciona nuestro hermano Abraham es muy cierto, mis hermanos. Todas estas zonas y los caminos sobre todo, ustedes también, pues por sentido común, ¿no? Estaban controladas por personas. Y esta zona del norte, aparte de el dominio de Egipto que pudiera ejercer por la comunicación que ya existía con la gente del mar o los filisteos o con los Pelesec que controlaban la ciudad de Gaza y más acá arriba Ascalón, bueno, hoy lo que hoy en día es Tel Aviv, se controlaban mucho todos estos caminos, pero este camino, otra vez vuelvo a insistir, este camino era un camino muy próspero, mucho. Y sí había control, como dice nuestro hermano Abraham, de parte de los egipcios y también de los habitantes de Edom, estos caminos, pero se fue abriendo paso el pueblo de Israel, porque también se libra una batalla religiosa, mis hermanos. Decía una tierra de dioses y una batalla entre los pueblos que ahí habitaban, ¿no? Por eso fue importante, ¿no? La figura como tal de nuestro Dios para la conquista de estos pueblos y sobre todo también el sincretismo, mis hermanos, el favor de los dioses que se obtenían, porque había muchos dioses, el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad, la diosa del no sé qué, la diosa del cielo, el dios del agua, y no sé cuánto. Sobre todo en estas ciudades que comenzaron como ciudades agrícolas. Obtener el favor de los dioses era muy importante y era muy importante para el dominio de las zonas, el dominio de los caminos. Si mis dioses me favorecen, yo controlo esta zona. Por eso eran llamados Baales, eran llamados señores de determinados territorios. El Baal de los amorreos, el Baal de los jebuseos. Y ¿por qué toco esto? Porque es una amalgama. Yo lo veo así. Es una amalgama de muchos conceptos que se ven involucrados en digamos que en una situación específica. En este caso, la conquista de Canaán, que no se dio por completo, solamente hasta ciertas zonas, empezó por ciertos territorios, después se fue expandiendo hacia el norte, después, bueno, no tanto al occidente, porque los filisteos todavía siguieron hasta la época del rey David,
pero me gustaría pensarlo así como una amalgama de aristas, de situaciones que convivían todos juntos, y que fueron los parámetros mediante los cuales la historia del pueblo de Israel se fue desenvolviendo en Canaán, y que las rutas de comercio, las tierras cultivables, las tierras de pastoreo, sobre todo aquí en el Negev, eso es algo que no lo había mencionado, las tierras para el pastoreo en el Negev fueron puntos cruciales para que Israel se pudiera asentar en la tierra de Canaán. Había que desarrollar al pueblo de Dios. Dios tuvo que desarrollar a su pueblo porque recordemos que venían de todo un periplo aquí. Toda esta pobre gente venía de caminar por el desierto y estaban, o mejor dicho, no estaban nada desarrollados ni culturalmente y sobre todo en el arte de la guerra, cosa que sí estaban totalmente ya desarrollados toda esta tierra de Canaán. ¿Por qué, mis hermanos? Y ya para ir cerrando ya, porque yo creo que ya se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Perdón, una disculpa. Quiero que me ayude a usted a buscar en la semana un término muy interesante, mis hermanos. El pueblo de Dios venía de su éxodo, del éxodo en Egipto. Según los historiadores, y claro, la historia la escriben los vencedores. Por eso Filistea ha quedado en un papel muy apartado. Si usted busca información de los filisteos, no hay mucha, está encontrada, convive con otras, pero el pueblo de Israel, que vino de Egipto, siguiendo todo este camino del desierto, hasta entrar en Canaán, se les veía como invasores, y el término con el cual algunos historiadores dicen de el pueblo de Israel era el término de los Abiru, que yo quiero que lo busque. Yo lo encontré, Abiru, con H al inicio, B de burro, Abiru o Apiru, que son esta gente de fuera, los mercenarios, la gente que quiere quitarnos nuestras tierras, porque claro, como ellos vinieron en plan de conquista, de quitar la tierra a los pobladores de Canaán, pues ellos son los malos, nosotros somos los buenos, evidentemente. Y claro, y viceversa. Si nosotros le preguntamos, si nosotros seguimos la historia de Israel, de los jueces, del libro de los jueces para atrás hacia el Génesis, esta siempre fue nuestra tierra. También eso tenemos que considerarlo muy bien, mis hermanos. Esta postura, la postura de Israel, es mi tierra, yo de aquí salí, mis padres habitaron esta tierra, yo vivía aquí, el patriarca vivió aquí y hizo su viaje desde Ur a Canaán. Después, por otro tipo de acontecimientos, tuvimos que irnos a Egipto, pero nosotros queremos regresar a nuestra tierra. Y el cananeo siempre estuvo en una postura de rechazo ante, déjenmelo expresar así, ante estos avirú, ante estos extranjeros, ante estos mercenarios, ante estos salvajes. Y creo que tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos vienen a hacer guerra. Ellos vienen a quitar nuestras tierras de cultivo, nuestros pastos para el pastoreo, y vienen a quitarnos la heredad de nuestros padres, los padres de Canaán, de la tierra de los fenicios, los cananeos, los filisteos. Esta situación también la tenemos que considerar. Betty, perdóname. No, una pregunta. Ellos estaban peleando contra 7 pueblos. Sí. Yo sí, bueno, yo tengo una perspectiva diferente, ¿no? Porque estaban peleando con sus mismos descendientes.
Mm, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, ¿sí? Ahora, como tú dijiste que nos ibas a explicar de dónde vienen, de dónde vinieron ellos. Yo tengo una, ¿cómo te diré? Yo sé de dónde vienen, pero tal vez esté equivocada y me gustaría saber tu posición, de dónde venían ellos, porque estaban peleando, porque ellos se quedaron. A los cananeos Dios los maldijo y por eso se quedaron ahí. Entonces esa es una pregunta, no es capciosa, ¿eh? Quiero reafirmar lo que yo tengo o corregir lo que yo sé, por favor. sí, sí, Betty. Fíjate que dos puntos de vista. Lo que tú me estás diciendo es cierto. Oye, eso no es cierto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Canaán vivió en una condición, pudiéramos decirlo, bíblica, de maldición. También Noé ahí interviene mucho. Pero, y también, ¿no? De todo lo que es Edom y Moab, si nos vamos hacia atrás, hacia el Génesis, podemos ver quién es Edom y quién es Moab. Pero, ¿de dónde vienen, no? Estos pueblos, la historia nos dice que hubo un desarrollo muy fuerte gracias a la cultura fenicia, al imperio fenicio, mis hermanos. El imperio fenicio que dominó todo digamos, el norte del Medio Oriente, lo que es hoy Siria y Turquía, todo ese territorio, los fenicios lo dominaron durante mucho tiempo. Ivancito sabe mucho de esto. Me lo demostró en la plática con los varones, sabe más que yo. Toda la zona norte, la zona costera, toda esta zona fenicia, dominio fenicio, toda esta gente de Canaán, se desarrolló mucho cuando el pueblo de Israel fue a Egipto. Toda esta zona se desarrolló cuando Israel se fue a Egipto. Los pueblos se desarrollaron a lo largo de ¿cuántos años, hermanos, que estuvo Israel en Egipto? 400. 400 años, no es poco, no es poco. Todas las ciudades de Mesopotamia, la zona la tierra entre los dos ríos, etimológicamente, toda esta zona, todas estas ciudades, se fueron expandiendo hacia acá. Todo esto, a lo que hoy es Siria, acá está Turquía, y fueron descendiendo hacia acá. Uno de los, ya para no extenderme tanto, los amorreos, mis hermanos, según algunos historiadores, vienen de el imperio asirio, mis hermanos. Asirio. Y fíjense, vienen desde allá. Les voy para la siguiente les pongo el mapa, sobre todo con las fechas de en orden cronológico que ahí encontré, para poder ver los imperios que dominaron Mesopotamia o Babilonia. Para ver el orden de la aparición de cada uno de los imperios y sobre todo ver, te lo dejo para la siguiente, Betty, porque ya no me está comiendo el tiempo y ya estoy diciendo muchas tonterías. Antes de interrumpir, nada más una cosa, ¿sí? Te dejo, ahora sí que te dejo también para que tú lo veas. Cam es el hijo de Noé, ¿sí? Y Noé y Cam tiene un hijo que se llama Canaán. Así es. ¿Es correcto? De Canaán viene Sidón, Ed, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Cinco, Arabadeo, Semarco y Amateo. De ahí nacen las 7
las 7, se puede decir naciones o se puede decir 7 pueblos con los que van a pelear. Yo pienso que es con los que pelea Israel, porque les dice que va a sacar al amorreo, va a sacar al jerjeseo. Entonces esos son los hijos de Cam que llevaron por maldición y ellos se quedaron ahí. Ellos no se fueron. Ellos no fueron, ellos nunca estuvieron en Egipto. Es mi percepción, porque así lo dice la Biblia. Ahí se quedaron ellos, ¿sí? Entonces, con los que están peleando el pueblo de Israel cuando regresa a su tierra Canaán, precisamente son con los cananeos. Y ellos pelean esa tierra porque ellos se consideran que son dueños de esa tierra porque no se fueron. Y no los que salieron. Esa es mi percepción, no sé si estoy equivocada, porque ellos regresan, sí, pero van a pelear ahora sí contra su misma descendencia. No sé si estoy equivocada. Sí. Ahí se quedaron todo el tiempo porque ellos nunca salieron. Y al regresar, pues ellos sienten que la posesión es suya, por eso dice Dios, vas a pelear y los vas a sacar. Esa es mi percepción personal, tal vez por eso te decía, quiero ver si estoy equivocada de la percepción que yo tengo, ¿sí? Ahí hubo muchas civilizaciones, eso ya es otra cosa. Hubo la mesopotámica, hubo varias, ¿cómo te diré? Ya varias civilizaciones, ¿sí? Que estuvieron antes de, de, este, de que incluso cuando llegaran ellos, porque ahí estuvo la civilización de Mesopotamia, que fue la primera que estuvo, si no me equivoco. Esa es mi percepción, José, y perdón, pero esa duda me quedó ahorita que tú estabas comentando que nos ibas a explicar cuáles son los pueblos con los que peleó Israel a su regreso. Sí. Si estoy equivocada, pues adelante. No, sí, no, sí, sí, gracias. Eso es lo que quiero tratar, ¿no? ¿De dónde vienen estos pueblos? ¿Por qué? Porque está la percepción, porque está la perspectiva histórica y la bíblica, y no concuerdan siempre las dos. De todos estos pueblos, sí, nosotros tenemos la concepción de la Biblia, como nos decía Betty. Oye, ¿es errónea? No. ¿Por qué? Porque finalmente vienen de los sobrevivientes del diluvio, digamos, la humanidad postadámica. Pero ese es el punto de vista bíblico, pero también está el histórico y geográfico, que nos dice que los sumerios, los asirios, imperios que dominaron aquí junto con los fenicios, descendientes también de los hijos de Noé, toda esta gente, hubo una migración muy fuerte de esta gente, no migración, o sea, es una ocupación de todo el creciente fértil. Todo el creciente fértil hubo una ocupación humana del nacimiento de los dos ríos y que se fue extendiendo hasta acá. Todo hasta acá. Lo que nos dice Betty es, oye, ¿es cierto? Sí, es cierto, insisto, pero también permíteme insistir, Betty, que es gente que viene de esta zona. También. Todo nace de aquí, en Mesopotamia, en Babilonia, y que se fue ocupando todo el creciente fértil. Todo el creciente fértil. Mis hermanos, disculpen ustedes que ya les esté aburriendo, pero me gustaría dejarlo aquí, porque si no me expando y nunca termino. Me gustaría continuar tocando estos temas y sobre todo también porque a mí también me interesa mucho, sus opiniones, ¿no? Y ahorita ya no los dejé hablar ni nada. Y lo que nos dice Betty también, ¿no? Poder contrastar un poquito lo que nos dice la historia con lo que nos dice la Biblia. ¿De dónde viene toda esta gente? ¿Nunca salió de ahí? ¿Sí salió de ahí? ¿Vienen de fuera? Los amorreos, sí es cierto que vienen desde los asirios. Los fenicios, ¿qué tanta influencia tienen acá?
Edom con Esaú, hacia dónde nos guía todo este libro de los jueces, bueno, en esta zona en este punto histórico en particular. Sí lo quisiera tocar más adelante y si ustedes me dan la oportunidad, quisiera poder continuar el siguiente miércoles. Muchas gracias, mis hermanos, y disculpen ustedes el atrevimiento y yo sé que no respondí muchas preguntas, yo estoy muy consciente de eso, pero también el tiempo me come. Paso a ustedes, mis hermanos, y otra vez, nuevamente, una disculpa.